¿Qué tal, compañeros? Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cepeda y pues voy a presentarles mi anteproyecto de investigación. Lleva como título la comparación del uso de insulina basal sin ajuste versus esquema de rescate en pacientes con diabetes tipo 2 hospitalizados por infección de vías urinarias sin requerimiento de vasopresores y con hiperglucemia, obviamente, ¿no? Obviamente para referirnos al descontrol glucémico. Pues del campo de conocimiento está basado en la medicina interna, la diabetes tipo 2, yo como responsable principal y pues tanto el doctor Jorge Morales Treviño como asesor y el doctor Samuel Valladares. La pregunta de investigación está enfocada, como lo pueden ver ahorita en la pantalla, en pacientes con diabetes tipo 2 que obviamente se encuentran hospitalizados por una infección de vías urinarias. Fue importante aquí resaltar la ausencia del requerimiento de vasopresor, ya que pues como lo sabemos, un paciente con vasopresor, un paciente con requerimiento del mismo por un choque séptico ya en el contexto en el que estaríamos con estos pacientes, pues se puede ver modificado la respuesta a la insulina por los propios procesos de la hipoperfusión que tenga el paciente, aunque lo intentemos asegurar con el vasopresor, ¿no? Por lo tanto, pues la respuesta se puede ver modificada y por lo tanto el estudio no contar con mayor validez. Lo que buscamos aquí comparar es si el paciente únicamente con el esquema basal sin ajuste, es decir, sin ese ajuste que nos recomiendan las guías del 70 al 80% del paciente hospitalizado, sobre todo en aquellos que ya utilizaban insulina previamente, puede ser mejor para llevar al paciente a una normoglicemia o una glucosa dentro del el espacio, dentro del rango, perdón, permisible para los pacientes hospitalizados, y con esto pues disminuir obviamente también el riesgo de las hipoglucemias y pues ver si se ve favorecido el paciente de una mejoría más rápida, una mejoría más pronta, ¿no? En cuanto a la estructura o justificación del protocolo es a grosso modo lo que les acabo de explicar. En cuanto a la estructura, pues se va a desarrollar como un ensayo clínico, prospectivo, comparativo y aleatorizado, en el cual todavía tengo ahí duda de cómo podría hacerle para asegurar el ciego en el estudio específicamente, si hay algo más que pudiese cambiar, pero ojalá no sé cómo poder todavía estructurar esa parte de manera adecuada. En el cual pues se busca determinar lo que ya les comenté previamente, ¿no? Sobre todo porque, ya que encontré en la bibliografía que sí hay estudios comparativos, pero en casi todos los estudios comparativos únicamente nos comparan esquema basales, basal bolo, perdón, contra el esquema de rescate. Es decir, no tenemos uno que sea el basal únicamente, sin ajuste, no tenemos, dejemos de lado del ajuste, el esquema basal únicamente contra el esquema de rescate, lo cual pues podría darnos un perfil a lo mejor de seguridad un poco más certero, sobre todo con estos pacientes. La pregunta nació específicamente dado que, bueno, no sé ustedes, pero yo he podido ver en nuestra unidad un gran número de pacientes hospitalizados con infección de vías urinarias, que todavía no llegan al choque séptico, que tienen, y no nada más con la infección de vías urinarias, sino pacientes en general con infecciones o por hospitalizados por otras causas, que tenemos un difícil control de la glucosa. Hay unos que nos vamos para cualquiera de los dos bordes, requieren muchísima dosis de insulina. De hecho, hace no mucho, menos de 15 días, yo estaba con un paciente que llegó con glucosas de 680, con un descontrol glucémico importante, y que llegamos a tener que calcularle la insulina casi hasta 0.8 unidades por kilogramo de peso en esquemas basales, y hasta después lo adaptamos a basal bolo. Y aún así, cuando yo me fui, después de casi una semana y media de estar tratando al paciente, cuando me fui de vacaciones, el paciente todavía no llegaba a su control glucémico adecuado. Entonces todavía estaba en 220, 230. Sin embargo, pues había otros pacientes que no, que les poníamos nada más esquemas de rescate, porque no llegaban con glucosas tan altas, y apenas a la primera aplicación se nos iba hasta abajo la glucosa, empezaban con datos hipoglucémicos. Entonces esto es como para intentar normar un poquito más cuál podría ser el esquema más beneficioso para estos pacientes, ¿no? En cuanto a las hipótesis, pues la hipótesis nula sería específicamente eso, ¿no? Que el paciente se vea favorecido por el esquema basal únicamente, sin el ajuste, en comparación de que sea superior tanto para normalizar más rápido la glucosa del paciente, como ver si esto puede llegar a tener un impacto posteriormente en los días de hospitalización, el tiempo de recuperación total del mismo. Y la hipótesis alternativa sería pues que no exista una diferencia estadística entre ambos esquemas.
El objetivo principal sería determinar si en estos pacientes se mejora el control glucémico, específicamente 72 horas después de la aleatorización, llevar la glucosa en un rango establecido por las guías de la ADA entre 100 y 180 para los pacientes hospitalizados, ¿no? Y en el objetivo principal número 2 pues es disminuir la probabilidad de hipoglucemias, que sobre todo pueden llegar a ser por los esquemas de acción de insulina rápida. En cuanto a objetivos secundarios, pues analizar si hay mejoría en los reactantes de fase aguda, que nos hablen de una mejoría del cuadro principal, ¿no? Que en este caso es la infección de vías urinarias, y evaluar la duración de la estancia intrahospitalaria de los pacientes bajo ambos esquemas, a ver si alguno se ve favorecido. En algunas cuantas bibliografías sí hay reportes de esto, pero bueno, no con tanto impacto. Y volvemos a lo mismo, sin buscar específicamente el esquema basal contra los rescates, sino nada más basal bolo contra rescates. Y por último, determinar si la proporción de los pacientes, alguna proporción, de alguno de los grupos de los pacientes pueda llegar a requerir más hipoglucemiantes durante su estancia intrahospitalaria, es decir, mayor rescate además de los necesarios. En cuanto al diseño arquitectónico, pues prácticamente se basa en lo siguiente, que es tener pacientes entre 55 y 75 años con la diabetes tipo 2, con una glucosa mayor a 180 en el momento del ingreso del paciente, obviamente con la comorbilidad de la infección de vías urinarias, sin el requerimiento del vasopresor, que son parte importante de los criterios de inclusión. Aquí destacando que se pudiera llegar incluso a utilizar más que nada como vigilancia para poder estandarizar el grado de descontrol que tenga el paciente, sobre todo aquellos que ya se conocen con diabetes, con una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 y pues que se prevea una estancia hospitalaria mayor a 78 horas para poder ver el impacto que pueda tener la aplicación de cualquiera de los dos medicamentos en este grupo de pacientes. En cuanto a los criterios de exclusión, importante por resaltar, pues pacientes con complicaciones como cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, que sabemos que van a requerir más insulina incluso de lo que puedan llegar a requerir de basal de manera ordinaria. Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, ya en un estadio 5, con la terapia de sustitución renal, no necesariamente hemodiálisis, porque sabemos que igual esta condición la mayoría de las veces se asocia a una disminución del requerimiento de insulina para el control del paciente. Entonces, pues bueno, el uso de esteroides, que son prácticamente los criterios de exclusión todo aquello que pueda llegar a modificar la glucosa o el uso de la insulina, ya sea para más o para menos. Y en los tiempos específicos, pues tanto para tamizaje, el tiempo de inclusión, que lo dejamos establecido como el tiempo -1, el tiempo 0 de aleatorización, el tiempo 1 que sería el de ventana, que sería para poder hacer las principales mediciones posterior a que los pacientes empiezan a recibir cualquiera de los dos medicamentos, dependiendo en qué brazos se encuentren localizados, y pues una ventana de 24 a 78 horas, que sería el tiempo 2 para poder hacer una evaluación un poco más fidedigna. Obviamente esto se puede llegar a aplazar, todavía se sigue modificando esto para adaptarlo y ser un poco más extenso en el debido caso de que podamos darle un seguimiento al paciente y cumplir alguno de los objetivos secundarios, ¿no? Que sería ver si disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria o no. Y bueno, respecto al apartado de los antecedentes, la verdad no hay mucha evidencia donde tengamos estudios comparativos de entre los esquemas de insulina que queremos utilizar para este proyecto. Sin embargo, lo que sí tenemos son pues, cuál es el resultado de aquellos pacientes con enfermedades infecciosas que llegan a tener descontrol glucémico. Por ejemplo, el artículo del lado izquierdo es un estudio de cohort en el cual se utilizan aquellos pacientes conocidos con diabetes y sin diabetes que llegaron a presentar episodios hiperglucémicos o estadios hiperglucémicos sostenidos durante sus hospitalizaciones, en los cuales pues obviamente se evidencia, ¿no? Lo que todo el mundo ya sabemos. Aquellos pacientes con diabetes pues tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, tanto por el uso de nuevos fármacos como la necesidad de la insulina que te puede condicionar una hipoglucemia, como el uso de antibióticos de amplio espectro por aumentar la severidad del proceso infeccioso principal, ¿no? O tener que ir continuando el abordaje diagnóstico terapéutico no solamente a la infección, sino complicaciones asociadas a la infección, desde lesiones renales agudas, etcétera, que pudieran llegar a presentar. En este estudio pues, se encontró que aquellos pacientes que tenían hiperglucemia, independientemente fueran del grupo conocido con diabetes o sin diabetes, pues tenían mayor riesgo de estancias intrahospitalarias más prolongadas, así como de comorbilidades transhospitalarias. En el caso del lado derecho sí es un metaanálisis en el cual se tomaron artículos
publicados tanto en Medline, en Base, Scopus y obviamente en Cochrane, la librería de Cochrane, en donde pues tomaron aquellos artículos que comparaban el esquema basal-bolo contra el esquema de rescate, en donde pues sí se encontró un beneficio en aquellos pacientes de basal-bolo con menos riesgo de hipoglucemias en comparación de los que llegaron a utilizar la terapia de rescate. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la frecuencia de las hipoglucemias que pueden llegar a presentar los pacientes. Entonces de ahí la necesidad de pues dar paso a este estudio. De hecho, yo creo que el que más refuerza un poco la idea de realizarlo sería este último, el cual pues es un estudio que se realizó en Houston, Texas, en el cual lo pusieron como real world, ¿no? O sea, estrategias que utilizaron en pacientes hospitalizados, específicamente en esa unidad hospitalaria. Lo malo de este artículo, para dar como más potencia a la base fundamental de nuestro estudio, que es en pacientes con infecciones de vías urinarias, es que en este caso se utilizaron tanto pacientes con infecciones, pacientes con enfermedades y patologías clínicas médicas únicamente, y también patologías quirúrgicas, y no los seccionaron, sino que utilizaron a toda la población en general. Si bien aquí sí utilizaron 3 esquemas distintos, aquí utilizaron basal-bolo, utilizaron únicamente el basal contra únicamente el esquema de rescate, donde obviamente pues se encontró que el basal nos daba un perfil de seguridad muchísimo más alto para el control de estos pacientes, y un control aceptable parecido al del basal-bolo, sin el riesgo de con un riesgo menor de las hipoglucemias, aunque no con mucha diferencia estadística. Así que pues bueno, esto nos dice que podemos seguir indagando, podemos seguir averiguando con protocolos como el que se está intentando plantear aquí. Las variables a seguir, pues bueno, sería la variable independiente del esquema de insulina en sus dos brazos, tanto el brazo A como el brazo B, que sea el esquema sin ajuste, luego es el basal normal contra un esquema correctivo. Y pues bueno, de las variables dependientes principales tenemos tanto el control glucémico y los eventos de hipoglucemia, que obviamente vamos a depender de esto, de la aplicación del medicamento y de la evolución del paciente, además de la respuesta que vaya teniendo el mismo. Y las secundarias, que es la duración intrahospitalaria del paciente, si es que se puede llegar a medir, y los cambios en los marcadores inflamatorios, que si bien pues no nos hablarían de que la insulina nos está ayudando a mejorar la infección, no, pero sí como de manera indirecta puede beneficiar la reducción del recuento leucocitario, la respuesta al antibiótico del tratamiento central que esté utilizando el paciente y demás, ¿no? Entonces pues esta sería nuestra tabla de variables que se daría seguimiento. Y por último, pues en el cálculo de la muestra, sobre todo se hizo pensando en que se trate de un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Con 2 brazos, en donde vamos a utilizar pues las 2 medias independientes. Vamos a hacer una comparativa de estas 2 medias, que en este caso sería tanto brazo A contra brazo B, es decir, el brazo del esquema basal contra el de rescate. De una desviación estándar se estimó aproximadamente un 20%, esto por variabilidad que sobre todo podemos encontrar en los estudios que les mencionaba antes, o en otros estudios que se encuentran igual en el apartado de antecedentes, que la variabilidad de la desviación estándar para este tipo de estudios era de casi hasta el 18%, 22, 25%, intentando que sea lo más fidedigno, ¿no? Y con un nivel de significancia pues obviamente de 0.05 para tener mayor tendencia a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y pues por último el poder estadístico, que en este caso había leído que lo podemos dejar fijo entre un 80% aproximadamente, que era lo mínimo necesario para un estudio de esta índole. Sin embargo, pues leí que los estudios que pueden tener un poco más de impacto son aquellos que se pueden encontrar desde el 85 hasta el 95%. Empecé a hacer los cálculos, nada más que se subía bastante la cantidad de la muestra, lo cual puede llegar a dificultar un poco la organización del programa. Entonces por eso lo preferí dejar en 85%. Obviamente al hacer pues los cálculos y hacer la sustitución para la fórmula de estas variables por medias independientes, pues me dio un resultado de 32 pacientes por cada grupo, es decir, un total de 64 pacientes. Ya esto pues asegurando un poco la significancia, donde haya una diferencia significativa de 15% entre mediciones de glucosa en a lo mejor ambos grupos, que ya lo consideramos como un cambio significativo.
y un poder estadístico de aproximadamente el 85%, lo que les comentaba ahorita, con un error, o bueno, una significancia estadística de 0.05, ¿no? Estaba leyendo que igual, a consideración, podría aumentar un poco más la cantidad de pacientes para considerar aquellos grupos, aquellos eventos en los cuales se tengan que delimitar y los pacientes tengan que salir del estudio, pero bueno, ya eso lo dejaré ahí a sus opiniones. Y pues nada, sería todo por mi parte y espero ahí su retroalimentación acerca del estudio.